Santi del quotidiano. Santos en lo cotidiano, hombres y mujeres que tomaron en serio la invitación de Jesús y lo siguieron, sin gestos espectaculares, sin efectos especiales, porque la casa de Dios, dijo George Bernados, es una casa de hombres y no de superhombres. Los cristianos no son superhombres y tampoco lo son los santos, o menos aún, ya que son los más humanos de los humanos, hombres y mujeres que no se distinguen de los demás por condición, rol social o trabajo, pero quienes en la vida cotidiana dan testimonio de Jesús, inmerso en la historia, en solidaridad con los pequeños y los pobres, sin halos fotogénicos, sin fanfarría, pero brillantes, porque como recordó el Papa Francisco, la santidad es la verdadera luz de la Iglesia y su rostro más bello. Santos de la puerta de al lado, Giorgio, Luis, Carlo, Antonietta, María, Teresio, Vittorio, Pier Giorgio, Ramón, Oscar, Giuseppe, rostros que en la acción católica han encontrado su camino hacia la santidad, hombres de frontera y diálogo, listos para captar los signos del Espíritu fuera de las cercas de las convenciones y de las instituciones. Esta es la aventura más hermosa a la que todos estamos llamados, la buena batalla, la carrera que no trae medallas, pero a menudo, por el contrario, conlleva malentendidos, desconfianza y sufrimiento. Una opción a contracorriente, a la manera de las buenaventuranzas del Evangelio, pero que trae consigo verdadera alegría. No sin humor, porque el mal genio, recuerda el Papa Francisco, no es un signo de santidad. Una alegría que no deriva de limpiarse los ojos en un presunto éxtasis, sino que es compañera de la parresia, de la franqueza evangélica, de la audacia a la que no le gusta el sentimentalismo y el desmayo, sino la inteligencia de la fe, una fe pensada e interiorizada. Es un camino comunitario que requiere constancia en la oración, vigilancia y discernimiento. No es un hobby, una ocupación temporal, un opcional. Los moralistas, dijo Bernados, voluntariamente consideran la santidad como un lujo, pero es una necesidad. De Venezuela ha llegado a este lugar el cardenal Baltasar Porras Cardoso, arzobispo de Mérida, presidente de la Fundación Acción Católica Escuela de Santidad Pío XI. Su país está presente en las noticias cotidianas por las batallas constantes, por la crisis. La importancia de la fe es alta en este país porque el ciudadano, la gente, tiene que luchar contra estas preocupaciones. ¿Qué quiere decir todo esto? En una situación en la que las manifestaciones son suprimidas y donde la fe se constituye como un arma por la verdad. Además de ser cardenal, nos representa el ideario de la acción católica. Además de ser arzobispo de Mérida, es también administradora apostólica de Caracas. The South American country, where even in peacetime warlike conditions prevail, is plagued by several economic problems. The welfare system of the country is essentially in ruins. Baltasar Porras appears not only as a cardinal of Venezuela, but also as a defining figure of the Latin American Actio Católica. The thought word of the Actio Católica also plays a decisive role in focus of his presentation today. Please welcome Baltasar Porras. Juna Podkivanok. Good afternoon, buon pomeriggio, buenas tardes a todos.
Un saludo muy especial y particular, pues sentirme presente aquí en medio de todos ustedes, representando a América Latina y a la FIAC en este congreso. Mi agradecimiento a mi hermano el cardenal Peter Erdo y una felicitación muy especial y particular pues a los organizadores de este congreso, que ha sido de verdad pues una maravilla. El tema a tratar es los santos del pueblo de Dios en el mundo, la vocación laical a la santidad. San Pablo en su carta a los Efesios presenta la vida del cristiano e invita a buscar la fuerza del poder irresistible del Señor. Las armas del creyente no son las de la guerra, sino las de Dios para resistir contra las maniobras del diablo. Creer es tener la capacidad de hacer frente en nombre de Dios a las vicisitudes de la vida. Creer es defender la verdad, la justicia, la paz, oponerse firme y valientemente a todo lo que obstruye este camino. Es proclamar en voz alta el respeto de toda vida humana, el papel insustituible de la familia, la sacralidad del pacto conyugal, la hospitalidad debida a los emigrantes, el derecho a los ancianos a recibir asistencia y a todos los vulnerables a extenderles la mano. En una palabra, la libertad de dar testimonio de la fe, de no ser condenado al silencio. Y por eso en el mundo moderno, incluido el de los que nos llamamos creyentes y practicantes, hablar de santidad suena algo extraño y fuera de lugar. Se nos ha introyectado culturalmente la idea de la inutilidad de lo religioso, dando razón al dicho de Nietzsche de que Dios ha muerto y nosotros, los creyentes, lo hemos matado. Pienso que debemos buscar la razón de esta deformación, en primer lugar, preguntándonos si es algo externo a la Iglesia o en buena parte ha sido producto de una deficiente eclesiología en la que se puso el acento en lo jerárquico más que en lo bautismal, en lo jerárquico más que en lo comunional, llegando a la conclusión de que para ser mejor cristiano se debía ingresar en el convento o acceder al sacerdocio. Cristiano de a pie era visto como una debilidad, pues solo en su conexión obediencial a la jerarquía podía colaborar, prestar ayuda a la acción pastoral de la Iglesia. Sirva esta introducción pues para preguntarnos qué es la santidad. Salta a la vista pues que preguntarnos qué es que con la tentación, al igual que Pilatos, de dar la espalda a una cuestión que resulta en cierto modo extraña y ajena a la vida de la mayoría del pueblo de Dios. Existe la presunción generalizada de que se trata de una cuestión reservada a unos pocos, de estar ante algo que no tiene que ver con el mundo en el que nos movemos. Conviene poner en el centro, aquí como en otros campos, según la consigna del Papa Francisco, a la periferia, porque el sujeto de la evangelización es más que una institución orgánica y jerárquica, es ante todo un pueblo que peregrina. Si buscamos en el Concilio Vaticano II, voy a saltar algunas partes para aprovechar pues mejor el tiempo, como el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, en Nostra Aetate y en Apostolicam Actuositatem, pues nos pone en el centro, es al bautizado, al pueblo de Dios. Los textos los podrán pues leer en este tema. Solamente pues un trocito de
de Apostolicam Actuositatem, en la que, siendo propio del estado de los laicos vivir en medio del mundo y de los negocios temporales, ellos son llamados por Dios para que, fervientes en el espíritu cristiano, ejerzan su apostolado en un mundo a manera de fermento. Les pido excusas de que salen en muchas de estas láminas mi foto, pero es que las monjitas, las hermanas que hicieron este PowerPoint, pues lo hicieron a su gusto y no es ninguna propaganda que estoy haciendo pues a mí mismo. Este encuentro pues tiene que ver también este tema con la acción católica al servicio de la vocación a la santidad de los fieles laicos. Desde el Concilio Vaticano II, pasando por los pontificados de San Juan Pablo, de Benedicto XVI y del Papa Francisco. Sabemos todos, pues, la historia de lo que ha significado a lo largo del siglo XX la acción católica promovida desde tiempos, pues, de el Papa Pío XI y cómo lo retoman después estos papas más recientes a nosotros, haciéndonos ver que es la escuela de santidad y que es aplicable pues a todos los muchos movimientos que han surgido después del Concilio Vaticano II. El Papa Benedicto le exigió a la acción católica: ¿es acaso posible todavía hoy que ustedes, muchachos jóvenes o adultos, no hacer de sus vidas testimonio de comunión con el Señor, que se transforme en un auténtico modelo de santidad? ¿No es esto la finalidad de vuestra asociación y de todas las asociaciones de la Iglesia, de los laicos? Y más recientemente, pues el Papa Francisco nos indica la más alta medida de la santidad como objetivo de la vocación laical, de la que hay tantos testimonios. Y es lo que nos anima pues a todos a continuar a ser un pueblo de discípulos misioneros que vivan y testimonien la alegría de saber que el Señor nos ama con un amor infinito y a la vez ama profundamente la historia que nos toca vivir pues a cada uno. Y que por eso, recordando algunos de estos modelos de santidad, como lo vimos en la presentación pues inicial. Y nos pide pues el Papa que hay que vivir a la altura de estas mujeres y hombres que lo han precedido en la vocación típicamente laical, a una santidad vivida en la vida diaria, donde pueden encontrar la fuerza y el coraje para vivir la fe, permaneciendo allí donde están, haciendo de la acogida y el diálogo el estilo con el cual se hagan próximos los unos a los otros, experimentando la belleza de una responsabilidad compartida. Quiero detenerme un tanto en el posconcilio y América Latina, ya que se trata pues de algo que puede ser menos conocido en otros ambientes fuera de nuestro continente y que es lo que nos ha hecho tener el rostro amable, el rostro cercano, el rostro siempre alegre y esperanzado, aún en medio de todas las circunstancias pues que nos toca vivir. Y esto comenzó pues con la fidelidad que la Iglesia en América Latina, después de terminado el concilio, con las distintas reuniones del episcopado latinoamericano, primero en Medellín, en 1968, que puso hincapié en lo que era el trabajo por la justicia y en buscar una síntesis nueva y genial, lo antiguo y lo moderno, lo espiritual y lo temporal, lo que otros nos entregaron y nuestra propia originalidad. Posteriormente, pues esto hizo surgir una serie de experiencias en los años 70, unas muy positivas, otras menos, pero que se han ido decantando en el tiempo.
11 años más tarde, en 1979, en Puebla de Los Ángeles, el primer gran viaje del Papa Juan Pablo II, en el que en Puebla de Los Ángeles, en México, pues es uno de los documentos más importantes de la Iglesia de América Latina y que ha marcado su camino. El papel misionero al servicio de la evangelización, en íntima conexión con el acervo cultural popular tradicional de raigambre católico y la opción preferencial por los pobres, los jóvenes y los constructores de la sociedad pluralista. Más tarde, en el 92, con motivo del 5º centenario del descubrimiento de la llegada del mundo europeo pues, a nuestro continente, en Santo Domingo, se reunió para que Cristo esté en medio de la vida de nuestros pueblos, y por eso convocamos a todos los fieles a una nueva evangelización. Llamamos especialmente a los laicos y entre ellos a los jóvenes. Nos comprometemos a trabajar por una promoción integral del pueblo latinoamericano y caribeño, teniendo como preocupación que son los principales destinatarios de que sean siempre los más pobres. Y va a ser en el 2007, bajo el pontificado de Benedicto XVI, cuando el documento conocido como Aparecida en Brasil, y que tuvo como su redactor principal al cardenal Jorge Mario Bergoglio, y que por eso el tinte que tienen sus documentos están pues en buena parte basados en ellos. Mientras sufrimos y nos alegramos, permanecemos en el amor de Cristo, viendo nuestro mundo. Tratamos de discernir sus caminos con los gozos, esperanzas y la indecible gratitud de creer en Jesucristo. Por eso, una de las características interesantes e importantes es que Aparecida insiste en la condición discipular y misionera de los bautizados. Cada uno de nosotros somos primero discípulos y en segundo lugar misioneros, y las dos cosas pues a la misma vez. Y esto es lo que nos hace resplandecer la dignidad del ser humano. Por eso pues este magisterio latinoamericano es el que le ha dado un vuelco precisamente a esa variedad de experiencias laicales que existen en nuestro continente y que tomó también carácter universal con estos sínodos de la Amazonía, donde con las características muy particulares de esa situación de América Latina, pues se ha reflexionado mucho y se están abriendo causas para experiencias que están en continuidad con el carisma que nos dejaron Jesús y la rica tradición plurisecular de la Iglesia. Pero tenemos que preguntarnos eso, la santidad en el cambio de época. Y lo primero, hablamos mucho de cambio de época, pero no cambiamos las maneras de ser y de actuar. Las herramientas conceptuales y prácticas que usamos no están en buena medida a la altura de dicho cambio. De una u otra manera, seguimos haciendo pues lo mismo. Y es bueno tener en cuenta que cabe resaltar que la religión es un producto histórico, una construcción social. Eso significa que sin menoscabo de su universalidad, que la hemos vivido en estos días pues aquí, recibe en cada área y tiempo la impronta de esa sociedad, asegurando así su continuidad institucional, su papel de referencia ante los poderes públicos y su inserción pues, social. Y por eso es importante ver, el cristiano se realiza en el ambiente que le toca vivir. La fe se encarna en la realidad concreta de la vida y desde allí se construye la espiritualidad que le da sentido a la existencia. Es cierto que la secularización se ha enseñoreado del mundo moderno. Tendemos a ver lo negativo, que ciertamente está presente,
pero tenemos la obligación de ver lo positivo, que es mucho y porque es el hoy de Dios. Roto el vínculo umbilical con el mundo de cristiandad, sostenido en parte por la referencia inmediata a valores cristianos, surge la potencia de la libertad auténtica que hace de la fe una opción personal y no solo una tradición cultural. Por eso, pues, en este mundo secularizado se observa un crecimiento de la religiosidad. La religión en el mundo posmoderno sigue siendo referencia porque otorga respuestas e incertidumbres permanentes propias incluso de las sociedades urbanas globales. La religión tiende a ser valorada por su impacto en las necesidades de la vida cotidiana. He allí el reto de aprovechar esa coyuntura para crecer en el seguimiento auténtico de Jesús. Y por supuesto que esto no se desarrolla solo en lo individual, en lo subjetivo, sino que tiene que ser producto de la experiencia comunitaria, compartida, donde la pluralidad de respuestas conduce a un discernimiento serio, personalizado, pero no como islas aisladas, sino como un archipiélago fecundo en respuestas adecuadas a las necesidades reales que plantea la vida diaria. Y nos tenemos que preguntar, ¿hay santidad pues en este siglo XXI? Es importante recordar a Rahner cuando afirmaba hace más de medio siglo que el cristiano del siglo XXI sería místico o dejaría de ser cristiano. Fue ciertamente un visionario y profeta, lo que le daría vigencia al cristianismo en este nuevo escenario mundial. Ser testigo, discípulo, misionero, postula la necesidad de dedicarle mucha atención, tiempo y esfuerzo a la práctica expresa de la oración. No es exagerado decir, como afirma Wiesel, quitad a vuestro pueblo la oración y habréis condenado su alma al silencio. Tengo para mí que cuando una sociedad se ha desterrado toda forma de oración, es posible que se estén introduciendo en ella gérmenes de deshumanización y ciertamente que lo estamos viviendo pues en estos momentos. La oración como camino a la santidad no es algo que está desligado de la acción a favor del prójimo. El termómetro del amor a Dios lo señalan las parábolas del juicio final. ¿Cuándo te vimos? ¿Cuándo lo hiciste con uno de esos pequeños? Para ser santo es preciso llegar al límite, a un aniquilamiento tal que solo quede una cosa por hacer, esperar en Dios. Estará reservada la santidad para los virtuosos y los perfectos. Podrán los pobres, los heridos de toda especie, los pecadores con sus heridas e incluso a través de sus caídas pretender llegar a la santidad. Recordemos lo que oímos pues en esta mañana y tenemos que encontrar pues esa santidad y buscarla a nuestro alrededor. Si la palabra de Jesús, la buena nueva, es anunciada a los pobres, es verdadera. Entonces la santidad debe ofrecerse y hacerse accesible a los más heridos y a los más desprovistos. Por eso es un ejemplo original y sugerente el de este joven, Carlo Acutis, prácticamente desconocido fuera del ambiente italiano hasta que surgió su beatificación y cómo se ha extendido pues por todo el mundo. En sus pocos años de vida, a través pues de ese mundo digital, tuvo esa alegría de ser un auténtico discípulo y un misionero, y hoy en día está siendo un atractivo para tanta gente, porque como nos recordó el Papa, esa vieja frase, un santo triste es un triste santo, cuando lo dijo recordando a Santa Teresa de Jesús. La alegría y la sonrisa deben acompañar en todo momento al cristiano, aunque se encuentre en condiciones límite. Pero es importante pues ver que la santidad no se obtiene de un día para otro. La santidad es un proceso. Todo en la vida transitamos el camino de la noche oscura. Abraham creyó, pero se preguntaba cómo sería eso.
pues viejo y sin hijos no podía asegurarse la descendencia y la bendición de Dios. Job sufrió la burla de sus amigos ante la situación límite de su indigencia. A pesar de haber sido fiel, su amargura y angustia se volvió oración contra toda esperanza. Es la experiencia cotidiana que vivimos en un mundo hostil, donde la condición creyente se vuelve peligrosa. Y lo vemos hoy en día como es peligroso ser católico en el mundo entero, todas las cosas que están pasando pues en este momento. Se afirma y con razón que en el siglo XX y en lo que va del tercer milenio, el número de mártires supera el de los primeros siglos. Solo la oración da fuerza para superar la prueba. Permanezcan despiertos y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y lo hemos podido vivir en estos días con los testimonios, cardenal de Myanmar y de tantos otros, viendo pues lo que esto realmente significa. La carne ciertamente es débil, es el sentimiento del límite de toda carne, de nuestra indigencia. Nuestra carne llagada es puerta para la manifestación de Dios. Simplemente hay que reconocerla como tal y dejar lugar con la oración a la manifestación de la fuerza, como nos dice Bergoglio en una de sus bellas intervenciones. El único viaje del que no se vuelve con las manos vacías es el interior, el viaje interior. Es en el interior donde se elige entre lo que es correcto y lo que es fácil. Es que en el interior donde maduramos, conseguimos la distinción entre el mal y el bien y somos capaces de considerar los mimbres del amor, de la solidaridad y de la misericordia. Por eso, pues, un joven que ha acompañado a los jóvenes desde la primera Jornada Mundial de la Juventud es el beato Pier Giorgio Frassati, el hombre de las 8 bienaventuranzas, un joven que apostaba siempre a los más altos. Y por eso el Papa Francisco, en su visita a Turín, usando una frase de él, nos decía: quieran hacer el bien en la vida, vivan, no vegeten, vivan. Y esto nos lleva pues a preguntarnos si es que hoy tenemos santos en este mundo de hoy. Ya San Juan Pablo II, en la preparación del 2000, nos invitaba a redescubrir modelos de santidad cercanos. Tenemos muchos santos de todos los siglos anteriores, pero nos preguntamos pues si los hay también hoy en día. Y el Papa Francisco, en medio de la pandemia que padecemos, nos invita también a ver los santos de la acera de al lado, los que no responden a moldes tradicionales, a lo mejor ni siquiera se confiesan creyentes. Testimonio de esta mañana del presidente es bien interesante en esta línea. Sin embargo, lo dan todo por la vida de los demás. Veámonos en el espejo de tantos trabajadores de la salud, médicos, enfermeros, camilleros, personal subalterno, que por salvar la vida de otros ponen la propia en remojo, la ponen pues en dificultad. Me permito traer pues aquí a colación el primer beato venezolano, médico laico, investigador, profesor universitario, pionero de la modernización de la medicina en su país, en Venezuela, y que se llama José Gregorio Hernández, y se convierte en modelo y testimonio en medio de la pandemia del COVID-19, que hace un siglo, en la llamada gripe española, estuvo junto con otros médicos, otros galenos, dispuestos a trabajar por la salud del pueblo en medio de las carencias de una buena atención sanitaria. Y por eso el servicio samaritano se hace presente a través de hombres y mujeres en los que la fe y la ciencia se dan la mano, con la fuerza de la fe para servir al prójimo, sobre todo al excluido, al enfermo, al desechado de la sociedad. Esto lo hemos visto, pues ahora unos cuantos, yo
Les pido excusas, he podido ver en estos días pues, los casos y ejemplos de santidad también aquí en Hungría, que los agregaré posteriormente para conocimiento de todos nosotros, pues allá. Aquí están pues algunos, los primeros actuales, estos del tiempo pasado, y que son invocados como intercesores por su dedicación al campo de la salud. Debemos privilegiar en este tiempo de crisis sanitaria la presencia benéfica de estos hombres y mujeres de Dios. Pero es importante que no queden en la penumbra muchos misioneros, clérigos y laicos que en los países más apartados del orbe atienden a la población más pobre con dedicación, ternura y competencia. Trabajar por la calidad de vida del prójimo es la actualización de las bienaventuranzas y de las obras de misericordia en un mundo insensible, de espaldas a los miles de personas que sufren, padecen persecución o perecen en medio del desierto o del mar. Esos son los testigos de la santidad hoy, ejemplos para que en la pospandemia los excluidos sean reincorporados a la sociedad. Tengo entre mis muchas ocupaciones el ser presidente de la Fundación Acción Católica Escuela de Santidad Pío XI, con sede en el Vaticano, que tiene como objetivo dar a conocer los testimonios que gracias a la acción católica han vivido a plenitud su propia vocación como laicos, religiosos, sacerdotes, pastores, testimonios de santidad reconocidos por la Iglesia o santos de la puerta de al lado, todos compañeros de vida en nuestro cotidiano caminar hacia la santidad, y que es lo que hemos podido ver pues al inicio. Y por eso pienso en la realidad latinoamericana, pero estimo válida en África y en Asia la cantidad de pueblos y caseríos que sin tener presencia constante de sacerdotes y religiosas mantienen viva y son testimonio de la fe católica, por tradición oral, desde la más genuina vocación cristiana. En muchos casos desde la ausencia de conocimientos profundos, solo movidos por la fuerza de la convicción y la fe. Así se mantuvo la fe durante siglos en el Extremo Oriente y en sitios apartados de la Amazonía, como en los llanos venezolanos durante el siglo XIX. La inmensa mayoría de catequistas en el mundo entero han sido mujeres y hombres sin formación académica, pero con un sensus fidei transmitido con alegría y esperanza, con amor profundo a Jesús, a la Virgen, a los santos, al Papa y a la Iglesia. De allí el valor perenne de la tradición popular encarnada. Y nos detenemos un poquito en el Papa Francisco y la santidad, que ha sido uno de los temas pues, que él ha estado insistiendo permanentemente. Con los nuevos lenguajes y los nuevos rostros. Los mejores ejemplos en el pasado los encontramos en los místicos. En circunstancias difíciles, tiempos recios, marcaron hitos de alegría en medio de las contradicciones, constancia y fortaleza en las adversidades. Así construyeron con el testimonio y con sus escritos una página importante para que vivamos de la tradición. Y por eso el Papa nos recuerda que la misión cristiana no es el proselitismo, sino el compartir la llama que calienta el alma. El corazón de la misión tiene que ver con un objetivo fundamental, que cada persona que encontremos pueda reconocerse infinitamente amada, más allá de sus límites, y que así pueda reconocer también su propia dignidad y su llamada a la comunión fraterna. En Evangelii Gaudium nos dibuja el Papa el camino de la santidad propio de todo bautizado. El anuncio del Evangelio es tarea de todo el pueblo de Dios, no solo de los sacerdotes. Insistir en este aspecto es vital, pues debemos darnos cuenta que la radicalidad del llamado no es participación de algo que nos ceden otros. No es un problema de jerarquías, sino la convicción de que la salvación de Dios nos ofrece es obra de su misericordia. Todos somos discípulos misioneros. Y creo que en la vida de cada uno, y yo diría en la mía propia, pues la fe
¿Quiénes la transmitieron? Pues nuestros padres y los que estaban pues a nuestro alrededor. Por eso pues es importante recobrar pues esto y la fuerza evangelizadora de la religiosidad popular, de la piedad popular. Muchas veces pensamos que crecemos en la vida cristiana cuando asumimos algunas escuelas de espiritualidad que suplantan a lo sencillo que aprendimos en el hogar o en las bellas tradiciones de nuestros pueblos. Lo hemos visto en algunas de las manifestaciones que hemos tenido pues en estos días. La encarnación pasa por la asunción de lo débil, lo aparentemente banal. Cada pueblo es el creador de su cultura y el protagonista de su historia. El ser humano es al mismo tiempo hijo y padre de la cultura a la que pertenece. Y esto creo que nos tiene que hacer recobrar de verdad ese profundo sentido de la religiosidad de nuestro pueblo. Traducir pues en su vida el don de Dios según su propio genio, según lo que es la cultura de cada uno de nuestros pueblos, como nos dice Evangelii Gaudium. En mi larga vida de obispo doy gracias por lo que he aprendido de la gente sencilla y de sus formas populares de expresar su fe, que los hace auténticos místicos, entusiastas, endiosados, es decir, se sienten como arrebatados por Dios y lo manifiestan en oración y en servicio. La pandemia nos ha enseñado pues que no solo lo digital, sino que lo presencial es necesario. Es tarea de persona a persona, de cuerpo a cuerpo. Y por eso tenemos que tocar con nuestras manos, con nuestra vida, con lo que tenemos a diario. Esa es la cotidianidad de la vida de la gente. Y para eso necesitamos la formación permanente, porque hay que alimentar el espíritu, que es el que entusiasma nuestra mente y nuestro corazón. Y gracias a Dios que se dan múltiples iniciativas en este campo e infinidad de oportunidades para formarse en lo humano y en lo divino. Y de manera mucho más explícita, el Papa Francisco en Gaudete et Exsultate nos hace un llamado más apremiante, fresco e interpelante al llamado universal a la santidad. Universal, es decir, para todos, verdaderamente católico. Será explicitado, o ha sido explicitado pues en muchas de las intervenciones que hemos seguido en estos días. Y por eso nos pide que nos situemos en el contexto del mundo actual, no de otro que fuera el que soñáramos. Abre el horizonte de los santos de la puerta de al lado. No pensemos solo en los ya beatificados o canonizados. El Espíritu Santo derrama santidad por todas partes, en el santo pueblo fiel de Dios, porque fue voluntad de Dios santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna unos con otros, sino construyendo un pueblo que le confesara en la verdad y le sirviera santamente. Por eso, el Señor en la historia de la salvación ha salvado a un pueblo. No existe identidad plena sin pertenencia a un pueblo. Es un sober reclamo que asumamos todos, no aisladamente, sino como miembros de una comunidad concreta, la tarea de ser luz y sal, santos proclamadores de la esperanza cierta de la trascendencia y solidaridad. Los pequeños gestos son los que multiplican la actividad que santifica. Y por ello hay que estar atentos a las muchas tentaciones y a las desviaciones que no nos permiten un discernimiento adecuado. Y tenemos que tomar pues nombre de hoy, tal como nos dice pues el Papa, hay que tener aguante, paciencia, mansedumbre, alegría, sentido del humor, audacia y fervor, en comunidad, en oración constante. Es la santidad al alcance de todos sin distinción, poniendo cada uno el acento con transparencia y constancia en ser sembradores del bien, con espíritu de reconciliación y actitud samaritana. Ello se logra en combate permanente, vigilancia y discernimiento. En esta imagen vemos la niña que fue objeto del milagro del médico y de su madre, una campesina
que recibió su fe de su madre, de la abuela, pues, de la niña, y que se ha transmitido así de generación en generación, y es el ejemplo que nos anima a todos a seguir adelante. Por eso debemos hacer como mayor insistencia en lo que el Papa nos pide en Fratelli Tutti, asumir la caridad desde las categorías de fraternidad y amistad, que nos descoloca mucho, porque puede parecer como un sueño que no tiene necesidad pues en el mundo de hoy, y no es así. Hay que tener la osadía de pensar y gestar un mundo abierto a la luz de la conmovedora parábola del buen samaritano. En medio de la pandemia que paraliza el mundo y exige recomponer los criterios con los que nos creíamos superhombres, hay que repensar la política, promover un espacio omnipresente, desafiante, vilipendiado en no pocos casos, sospechoso siempre, pero terreno particular para el ejercicio de la caridad en su dimensión macro, la política. Al testimonio tradicional de Santo Tomás Moro, el Papa Francisco añade recientemente el testimonio del padre de la Europa comunitaria, el francés Robert Schuman. Ocasión, motivo y razón para repensar la política, promover vocaciones de servicio a la misma en nuevas comunidades sensibles a su importancia humanizadora, a una nueva cultura del diálogo y la amistad social que genere caminos de reencuentro desde la verdad, la libertad, la justicia, la solidaridad y el perdón como componentes de paz auténtica y perdurable. Es la tarea a la que deben contribuir todas las religiones pues, del mundo. Por eso, pues, añadir la dimensión pública de los constructores de la sociedad, empresarios, obreros, el inmenso mundo del trabajo y de los trabajadores. En este campo hay también procesos en hombres y mujeres como Marcello Candia, empresario italiano, Enrique Shaw, empresario pues también argentino, y la necesidad pues de un cambio, un giro realmente radical, que es lo que está sobre el tapete hoy en día, que es el camino de la sinodalidad. Lo anteriormente expuesto puede convertirse en teoría sin incidencia en la vida y necesidad de un cambio radical en cada uno de nosotros. La resistencia al cambio es una realidad antropológica. La conversión es siempre necesaria. Para entrar en el terreno de lo sagrado hay que descalzarse, dejarlo todo, como Moisés cuando entraba en contacto con Yahvé. Y por eso el Papa Francisco nos afirma que el camino de la Iglesia es la sinodalidad, es decir, el trabajo hombro con hombro en comunión y participación. La Iglesia es comunión y hunde sus raíces en el misterio de la comunión trinitaria. Dios, Padre, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Nuestro Dios no es una triste soledad, sino bienaventurada comunión. Aquí encontramos la verdadera raíz y explicación de la autocomprensión de la Iglesia como comunión. Por eso el estilo sinodal plasma la misión de la Iglesia en el mundo de hoy y responde a la novedad del Espíritu Santo como lo pide nuestro tiempo. Es la explicitación de la recepción de la eclesiología del pueblo de Dios y de la comunión del Vaticano II. Y hace operativa la dinámica de la gracia, que parte de la igual dignidad de todos los bautizados. Todos aquí tenemos igual dignidad, con diversidad de carismas y ministerios, pero que nos impulsa a todos a construir la comunidad eclesial para la misión. Y por eso la sinodalidad lleva a los laicos a descubrir su propia responsabilidad en la edificación de la Iglesia, en la construcción de un mundo más humano, y que es lo que se está llevando a cabo en la preparación del próximo sínodo. No se trata de una sustitución del ministerio ordenado por la disminución de vocaciones a la vida sacerdotal que sacude el mundo entero. Estamos ante un problema netamente eclesiológico, pero desde el horizonte de una teología fundamental que asume la tarea evangelizadora en clave de salvación universal en un mundo plural, que hace referencia a la comunión y a la responsabilidad de todos los bautizados. Por eso lo que se nos está pidiendo a todos es un cambio de paradigma ante una sociedad en la que la relevancia social de la Iglesia se ha obnubilado. Por eso, pues, esa necesidad
de la conversión según el modelo de la Iglesia de los orígenes y la necesidad de responder a las urgencias de este mundo presente. Creyente no es el que primero obedece unos mandatos o confiesa unas verdades, sino el que escucha la voz de Dios, que resuena en su interior y se va apropiando y poniendo nombre a esa búsqueda personal, hasta saber dar razón de la presencia y esperanza que descubre en ella. Por eso la santidad laical del bautizado pasa por la asunción de la humildad, aceptar la realidad que nos pone límites, descubrir la propia inseguridad para no creernos omnipotentes e invulnerables y buscar la fuerza más allá, fuera de nosotros, en lo alto. La soledad de la pandemia nos hace resistir el aislamiento, experimentar la interdependencia, la necesidad de preocuparnos por el bien común, la riqueza de la diversidad de funciones, el cuidado del otro, la existencia de personas en situaciones de verdadera precariedad que requieren acompañamiento. Y por eso que la experiencia de la finitud, de la fragilidad, que nos haga descubrir el valor del otro, de la comunidad, para empezar a valorar y agradecer lo que antes asumíamos como evidente. La necesidad de descubrir el afecto cotidiano, a amarnos un poco mejor o un poco más, porque nos hemos enfrentado con la certeza de que lo que realmente es eterno, la esperanza real es en Dios. Y por eso, pues, esta conclusión, creo que me da tiempo de leerla los 14 minutos que quedan. ¿Para qué intentar ser santos en el mundo de hoy? ¿Tiene sentido o es un ejercicio inútil? La espiritualidad cristiana es muy rica, pero más que una ciencia, es una vivencia interior, una mística de ojos abiertos a la palabra y al mundo circundante. Hay que superar el dualismo entre historia de la fe e historia personal, entre mundo de la fe y mundo de la razón, entre profesión de fe y experiencia personal. Los invito a que busquemos el camino de la santidad, siguiendo la senda del testimonio personal del Papa Francisco. Su lenguaje es siempre desconcertante. Allí radica la novedad de sus reflexiones porque nos descoloca. Una encíclica que comienza con personajes no católicos, sintiéndose motivado a escribir por conversaciones con dirigentes de otras religiones, causa escozor a algunos. Otros critican su referencia negativa a antivalores en boga, que molestan a quienes se saben aludidos, porque los hechos narrados son más contundentes que cualquier afirmación doctrinal. Una carta encíclica catalogada como social, Fratelli Tutti, se me antoja que al menos para los creyentes es una meditación en varios ritmos, en los que el sencillo método del ver se carea con unas aplicaciones evangélicas, el juzgar, que ponen en evidencia los rotos de la sociedad moderna. Se pregonan los derechos humanos como logros de la modernidad, quedando al descubierto su falta de puesta en práctica, tocando numerosas aristas referidas a las instituciones del mundo global. Es la tarea específica, es el actuar, es Fratelli Tutti. Me sobrecoge más allá de lo social, dice el Papa, el que sobresale por todos los poros la convicción cristiana del autor, con una apertura tal que no creo que resulte ajena al pensamiento plural, global, del variopinto mundo de hoy. No es un texto cómodo, como no lo es la vida cotidiana, porque está plagado de interrogantes y cuestionamientos, para que el futuro personal y mundial sea más claro, desde la incertidumbre del presente puesta en claro por la pandemia del COVID-19. El camino ciertamente está lleno de tropiezos que mueven mucho más a que la inactividad o la desesperanza, a la creatividad y a la alegría. La convicción cristiana es terreno abonado para sembrar fraternidad y amistad, santidad a borbotones en este mundo ávido de amor a Dios y al prójimo. La ciudad de Dios la construimos en la ciudad terrena, escenario de realidades escabrosas y presencia del mal, pero sobre todo de libertad y amor sincero a toda la creación, con esperanza cierta de que el amor tiene la última y definitiva palabra. La oración de un poeta venezolano del siglo XX, Andrés Eloy Blanco, de la orilla de enfrente, pero porque no era un creyente, pero la cercanía de un sacerdote
cuando estaba preso injustamente lo inspiró y escribió un poema titulado Dedicación de la mañana a Jesús de Galilea. La santidad trasciende hasta las fronteras de lo religioso. Espero que sirva de colofón a esta meditación sobre la santidad laical. Nos dice este poeta: Jesús, mi comandante, suprema fórmula de hombría, flor de varón en la perfección última, haz de los haces. A la hora de salir el sol, yo te ofrezco el levante de mis ojos despiertos y la semilla hinchada de mi primera idea. Por este anhelo de justicia que hoy desbasta mi horrendo pecado de pereza, gracias. Por la sed de fraternidad que salva el panorama de mis lujurias negras, gracias. Por la noche bendita en que me hicieron preso, gracias. Por la sed y los grillos, la desnudez y el hambre, gracias. Por la prueba de sal en los labios indignos, gracias. Por el momento generoso en que tu ejemplo me llevó a la fila de la falange azul, porque sin merecerlo tú, mi jefe y amigo, me empujaste a la marcha entre los dedicados y me estás regalando mi manjar de deber. Por mi signo de fe clavado en sus vanguardias, gracias. Y ahora el pan más duro y con sal amarga, dándole hoy y hasta la playa en sed como una boca, ven caminando sobre el pan salado, caminador del mar, flor de las olas. Concluyo con la invocación a nuestra Madre María. Cualquier mujer del mundo puede imitar a María, nos dijo Francisco. También los hombres, sus hijos, tenemos en ella la ternura y el afecto. La Virgen es una muchacha normal, una muchacha de hoy, una muchacha no puedo decir de ciudad porque no estaba en la ciudad, sino en un pueblito normal, educada normalmente, abierta a casarse, a formar una familia. Pidamos su intercesión y digámosle: Virgen y Madre María, tú que movida por el Espíritu acogiste al Verbo de la vida en la profundidad de tu humilde fe, totalmente entregada al Eterno, ayúdanos a decir nuestro sí. Ante la urgencia más imperiosa que nunca de hacer resonar la buena noticia de Jesús, consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitado para llevar a todos el Evangelio de la vida que vence a la muerte. Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos para que llegue a todos el don de la belleza que no se apaga. Coso non sepin. Muchas gracias.